Fíjense lo que sucedió en esta región de Umán, en Ucrania. Estaban en un centro comercial cuando las personas de repente, tuvieron un bombardeo pegado a un lado del lugar. Por suerte pudieron sobrevivir a esta situación. También se reporta un ataque de Ucrania a una zona donde estuvo Vladimir Putin. Las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían lanzado un ataque con misiles contra la sede donde Putin habría celebrado una reunión en abril. Esto donde se dio la famosa reunión del grupo Vostok de la Guardia Nacional. Los misiles Storm Shadow hicieron este ataque, ¿no? Son los misiles ingleses que lograron caer sobre este lugar. Vamos pues a lo que dice el día de hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el que asegura ya inician las acciones contraofensivas de Ucrania. O sea, por primera vez es ya oficial que Zelensky directamente habla de la contraofensiva, que por cierto dice ya, ahora sí, ya inició. Había filtraciones, había algunos líderes militares que decían que ya estaba en proceso o que había iniciado y lo que no, y así estuvieron. El mandatario ucraniano no ha dado detalles de la operación, pero ya ha confirmado que la contraofensiva ucraniana ha iniciado y que ya está logrando los primeros objetivos. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin había dicho desde el día jueves que ellos sentían que la contraofensiva había iniciado en varios frentes. Así que, ya está esta confirmación. Es un tema que era esperado. Entonces podríamos decir que oficialmente el día de ayer en la noche, 9 de junio, o casi 10, ya reportaban el inicio oficialmente. ¿Cómo lograron sobrevivir los 4 niños indígenas durante 40 días en el Amazonas del lado colombiano? 3 adultos fallecieron al momento en que la avioneta cayó, donde los niños iban, cayó, y los 3 adultos fallecen, pero los 4 niños se salvan. Estos se enfrentaron a la selva. Estuvieron recorriendo kilómetros y kilómetros, pero se mantuvieron con vida hasta que ya el día de ayer se reportaba que los habrían encontrado sanos y salvos. Aseguran que la harina de mandioca y cierta familiaridad con los frutos de la selva tropical fueron clave para poder sobrevivir en ese lugar. Según se ha dicho, los expertos dicen que ahí en esa zona abundan serpientes, mosquitos y otros tipos de animales que eran peligrosos. Estos niños tenían 13, 9, 4 años y 11 meses cuando esto inició. Ya hace 40 días después, el de 11 meses ya tenía un año. Permanecen o estarán 2 semanas en tratamiento en un hospital para estabilizarlos, para que recuperen fuerzas, se hidraten, se alimenten, etcétera. Los familiares, los funcionarios, el presidente y la sociedad colombiana, y yo creo que de todo el mundo, pues ayer estábamos muy contentos de enterarnos de que estaban bien. Aseguran que la condición de los niños es bastante aceptable y de momento todavía a este perrito que estaba ayudando al rescate no se le ha podido encontrar. Ya se saben los nombres, son Soleini, Tien, Leslie y Christine. Impresionante este rayo que cae sobre un edificio de departamentos en Hong Kong. Lo más impactante es que cayó en el piso 27, una vivienda en el que en ese momento se encontraba una mujer con su hija. Esto habría sucedido el 1 de junio. Aseguran que es un hecho extremadamente raro. Los residentes del edificio Hu Hei House en Wu Tun Estate en Tuen Mong en Hong Kong aseguran que este potente rayo habría alcanzado este apartamento generando una bola de fuego y un estruendo que fue ensordecedor. La madre y la hija, quienes se encontraban en el dormitorio en el momento del suceso, huyeron despavoridas, mientras que el padre estaba en la sala de estar y no alcanzó a presenciar esta situación. Aunque el departamento de vivienda fue a inspeccionar cómo estaba la situación, no encontraron daños importantes y la familia asegura que aún se encuentran afectados emocionalmente. El rayo fue producto de una tormenta que estuvo afectando a 12,000 personas en la zona. El fenómeno atmosférico desencadenado, por cierto,
por el tifón Mawar. Esta tormenta fue hecha por el tifón Mawar, que ya aquí comentamos varias ocasiones, y que pasó por Guam. Después algunas nubes se fueron hacia Taiwán, otras hacia la zona de Hong Kong, y así estuvo distribuyéndose en diferentes puntos. ¿Se acuerdan de este personaje? Bueno, este es el famoso Una Bomber, que por muchos años, 17 años, estuvo generando temor en los Estados Unidos, ya que enviaba bombas, enviaba cartas a diferentes universidades y a también áreas públicas, empresas, etcétera, para afectar a personas que él pues tenía algún enojo. Esta persona resultó ser un genio, o sea, un genio desde el punto de vista intelectual. La situación es que él se consideraba, Ted Kaczynski, se consideraba a sí mismo un anarquista. Es un anarquista que era súper dotado, sobre todo en matemáticas, era un genio, o sea, estamos hablando de niveles top en el mundo. Y durante 17 años él se fue al bosque a vivir solo, sin comunicación con nadie, y desde ahí pues enviaba este tipo de explosivos. Fue el protagonista de lo que dicen la investigación más larga y costosa de la historia del FBI. Fue detenido en 1996 y 2 décadas, 20 años después, sigue siendo un personaje que se le ha hecho películas, se ha hablado de él en documentales, etc. Él escribía en su diario personal toda su molestia a muchos aspectos del sistema. Este hombre tenía 81 años y pasó los últimos 30 en prisión en los Estados Unidos. Ya tenía un deterioro de salud muy fuerte provocado porque en diciembre de 2021 tuvo un decaimiento de salud muy grave. Y bueno, pues el día de hoy se reporta que ha perdido ya la vida. Durante 17 años, Kaczynski envió 16 explosivos que habrían generado 3 personas sin vida e hirieron a otras 28, algunos de ellos de gravedad. El punto es que él pues hizo que se publicara un ensayo, un manifiesto de 35,000 palabras en contra de la sociedad industrial. Obviamente generó la atención de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo. Hay más de 20 libros que han escrito sobre este personaje y sobre la persecución que se hizo para poder detenerlo, ya que esta persona no dejaba rastros. Es un personaje pues que obviamente hizo historia y que bueno, las personas que lo llegaron a conocer en la universidad, bueno, pues era un genio básicamente, ¿no? Obtuvo una beca para estudiar su pregrado en la Universidad de Harvard. Después tuvo maestría y doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan, donde aseguran que los maestros estaban sorprendidos por el nivel de conocimiento que podía tener. Muchos de sus compañeros sí notaron que era muy introvertido, que no expresaba muchas cosas, pero que claramente había una molestia. Llegó a atacar desde un investigador sobre genética, llegó a atacar a un vendedor de computadoras, a intelectuales, empresarios, estudiantes, incluso a pasajeros de una línea aérea, entre otros. En una ocasión, un paquete fue hallado en un estacionamiento de la Universidad de Illinois en Chicago, con instrucciones de ser retornado a Crist, quien al recibirlo tuvo sospechas sobre su origen y lo entregó a la Guardia de Seguridad, que resultó, por cierto, herido en una mano al intentar abrirlo. La prensa siempre estuvo en un dilema en si hablar de él o no, en si publicar su manifiesto o no. Sin embargo, al final el FBI y el Departamento de Justicia convencieron a The New York Times, a The Washington Post, para que el manifiesto saliera a la luz pública y así poder detener este tipo de ataques. También ofrecieron en ese momento $1 millón a quien ofreciera información que facilitara su arresto, y así fue un tiempo después.